Querida comunidad universitaria, el otro día leí un texto, hoy no voy a leer, voy a hablar. Quería decirles al comienzo, ya estando aquí, me ha conmovido algo y le voy a decir por qué. Y en cierta manera también me olvidé de algo y le voy a decir de qué. En un curso que di a unas comunidades de pueblos originarios en el alto de Bolivia, a 4.000 metros de altura, de aymaras, después de dar todo un curso a este grupo de pueblo originario, un viejo se paró. Era uno de los ponchos rojos. En aquellas tierras llaman poncho a un objeto que les protege del frío. Pero ponchos rojos solo llevan los sabios y los viejos del pueblo, que son los que gestionan el poder obediencial de ese pueblo. ¿Y saben lo que hizo? Sacó su poncho y me lo puso. Y me dijo, es usted un poncho rojo. Y yo dije, esto vale más que un doctorado honoris causa de una universidad. En este valle milenario, hace más de 7.000 años hay agricultura. La ciudad de México, Tenochtitlan, es la más prestigiosa ciudad desde Alaska a Tierra del Fuego. Si alguien le podría hacer sombra, sería Cusco, allá en el Perú. Pero es una no enorme ciudad por su tamaño, sino por su historia y por su prestigio. De tal manera que ser el Calmeca, es decir, la universidad de esta ciudad, porque así le llamaban los mayas, a donde formaban a sus gestores. Había estudiantes, Había estudiantes que se levantaban a las 3 de la mañana y con una espina a veces se aguijoneaban para no dormirse y estudiar disciplinadamente hace ya siglos. Así que son no ustedes los primeros estudiantes, sino que vienen de muy lejos. Quiero que tengamos un poco así como el honor, la dignidad de ser en un centro importante. No es ese el tema todavía, era no más que una introducción que me sugirió los hermanos del pueblo originario que deben ser nuestras raíces, porque sin eso somos un pueblo más. Segundo, se ha sufrido una gran crisis. Crisis, en griego, significa, viene el verbo krinein, que significa alejarse de la situación. Es como si yo me sacara este saco y lo miro a su espalda. Hay que alejarse de las situaciones para tener una visión objetiva. Una crisis sirve para repensarse. Y de la crisis es como un caos, pero es un caos creador si llegamos a consenso y empezamos a construir. Quiere decir que esta es una gran oportunidad, lo que ha sufrido la universidad. No es una universidad de segunda, es una universidad que existe, pero podemos mejorarla tanto como sea nuestro empeño. Segundo tema, pero que tampoco estaba en el tema de hoy. Quiero dar primero la bienvenida a los nuevos estudiantes. Y por eso yo también tuve 18 años
y entré a la universidad. Y debo decirle que lo hice con mucho entusiasmo y lo tomamos muy en serio en el grupo de que entramos. Quería comunicarle algo de esa experiencia y tocar 7 puntos. 7 puntos rápido, lo más rápido que pueda, porque no me gusta hablar porque sí. Me gusta dar conceptos y entonces me gustaría empezar por lo siguiente. Primer punto, ¿qué es la universidad? Lo dije el otros días, pero lo repito para que tengamos el concepto. La humanidad tiene cientos de miles de años. El Homo habilis tiene 4 millones de años, el Neandertal allá por 600.000, el Homo sapiens 150.000 años. Ha acumulado una cantidad inmensa de conocimiento. ¿Cómo hacemos para transmitirle a la nueva generación rápidamente, de manera sistemática, todo ese saber acumulado por la humanidad? Bueno, para eso existen las instituciones pedagógicas. Y la universidad es el máximo de esas instituciones donde las generaciones pasadas comunican a la nueva generación en poco tiempo y se sistematizado el conocimiento ya adquirido. Que sí que el estudiante debe darse cuenta que es un tiempo muy limitado lo que tiene al frente. Claro, cuidado, este tiempo va aumentando. Porque si estuviéramos en una tribu y en un clan primitivo, pues habría que saber hacer la flecha y cazar o recolectar raíces y terminaría la experiencia adquirida. Pero en este momento la ciencia, el saber es inmenso y entonces se necesitan muchos más años para llegar a estar al nivel del que simplemente puede comenzar a manejar los instrumentos de la civilización. El que lo haga mejor ese camino, el que aproveche más, el que pueda estudiar mejor, va más rápidamente a adquirir los conocimientos necesarios para pasar a la primera fila de la generación que le corresponda. Es decir, no hay que perder tiempo, el tiempo es precioso y ahora el que entra en la universidad debe cambiar de estilo de vida. Es decir, hay que levantarse de otra manera, hay que usar sus fines de semana de otra manera, hay que empezar a trabajar. Si alguien trabaja 5 horas por día y estudia además de las clases, pues al fin de un año acumula 1.500 horas de estudio. Si estudia 1 hora por día y distraído ahí entre el ruido de la casa, pues no va a acumular más que 300 horas de estudio. Entonces hay que hacerse un lugar también. Para eso están las bibliotecas. Yo tomaba mi bicicleta y me iba a una biblioteca pública para poder estar concentrado. Y trabajaba 5 horas por día. Y entonces, además de la clase, y ahí entonces podía avanzar. Hay estudiantes que trabajan. Y entonces, en este caso, pues es más difícil. Habrá que usar el fin de semana. Y entonces, para eso es importante. El segundo punto es el perfil de profesional que intenta cada uno. Algunos piensan que entrar a la universidad es hacer un proyecto personal. O es decir, ir a la universidad, lograr un título para abrir un camino en la competencia del mercado profesional. Muchos piensan así individualmente, pero no deben olvidar que esta es una universidad pública. Por lo tanto, la paga un pueblo y somos privilegiados de participar de ese beneficio. Tenemos una responsabilidad social. Tenemos que responder a ese pueblo por lo que nos está ayudando en nuestra promoción, que no es meramente, diría alguien, solipsista. Miren, el pensamiento moderno europeo, Thomas Hobbes, un inglés, decía homo homini lupus, latín. El hombre es lobo para el hombre. Como diciendo, uno lucha contra otros. ¿No es verdad? ¿Ustedes han visto alguna vez que un lobo se come a otro lobo? ¿Han visto en el Animal Channel cómo las hembras viejas o de mayor edad
lamen a las pequeñas crías de los lobeznos, ninguna especie se contradice a sí misma luchando unos contra otros. Esto es un modelo egoísta, moderno, europeo, que se nos impuso. No, no somos lobos que se comen a los otros. Somos miembros de una comunidad y tenemos que ser solidarios con ellas. Por ejemplo, estoy hablando una lengua que ustedes entienden, pues no la inventé y ninguno de nosotros. La recibimos de nuestros padres. Y así todo lo demás, hasta mi propio ser. Entre los nahuas se dicen unos a otros más igual. Es más igual. ¿Saben lo que significa, entre otros significados, deudor? ¿De qué? De la vida que tenemos. ¿Alguno de ustedes ha sido meritorio de la vida que tiene? Y yo tampoco. La recibimos gratis, ¿o no? ¿Cómo íbamos a merecer la vida antes de ser viviente? Absurdo. Entonces, somos deudores. Y saben, para los nahuas, en este valle milenario de México, dar a otro gratis era pagar en justicia la vida que se me dio gratis. Es otro concepto de la vida. Entonces, si yo vendo algo a otro, quedo deudor. Y esto lo piensan todas las economías de la equivalencia, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. No crean, son cosas muy profundas que tenemos que estudiar para tener otras alternativas de futuro. La segunda idea, voy a estudiar para realizarme, para ser feliz, para poder vivir honestamente, pero sobre todo para cumplir una responsabilidad social. Eso es lo que me mueve a mí en este momento, aceptar este riesgosísimo lugar. Me preguntan, ¿y cómo se siente? Muy preocupado. ¿Y usted está arriesgando su figura? Sí. ¿Y lo hago por quién? Por todos estos rostros que tengo. Los veo ahora sonrientes. En otras reuniones he visto a algunos llorando del sufrimiento que tenían. Me dice, hace 2 años que no puedo dormir. Y realmente esa alumna, compañera, movió mi sistema límbico, le dicen los neurólogos. Otro le dice mi corazón. Pero el corazón no es el problema, porque el corazón bombea sangre. Pero es el sistema límbico el que le dice, estoy entusiasmado, bombéame más sangre, y por eso se mueve el corazoncito, que es una pura bomba, pero el sistema límbico es el importante. Solidaridad como horizonte del perfil de nuestros profesionales. ¿Desde qué horizonte? Mire, de un horizonte que quiero partir muy grande. La Tierra, nuestra pequeña Tierra, se ha vuelto escasa. Había tiempos en que parecía que la Tierra era infinita, que el oxígeno pues había para siempre, que el calor era constante, que podíamos respirar, comer para siempre. No, el propio ser humano ha transformado a la Tierra en un lugar de la posible extinción de la vida. No está asegurada la vida en la Tierra y no está asegurada la sobrevivencia en la humanidad. Hay un horizonte peligroso a la historia. Y quiero que se vea grande las cosas para después ver que la crisis de nuestra universidad es muy importante, pero es muy pequeña con respecto a crisis mucho más enormes que nos hacen tener mejor la proporción de donde nos encontramos. Hay una biosfera que es sumamente vulnerable. Sube unos pocos grados y ya la vida muere.
se pierde el agua y pierde el ser humano también la posibilidad de vivir. Soy casi agua, pero si tomo demasiado agua me ahogo, pero si no tomo agua me achicharro en el desierto. Es muy pequeña la sobrevivencia. La vida es vulnerable. La universidad tiene que tener un horizonte ecológico fundamental en todas las ciencias. Estamos en una biosfera y en una biosfera que el propio ser humano ha puesto en cuestión. No quiero extenderme más, pero hay aquí problemas políticos, económicos, científicos y de todo tipo, y aún históricos. Los pueblos originarios vivían en el equilibrio de la naturaleza, mientras que después de la revolución industrial hemos destruido ese equilibrio. Me referiré al tema quizás en otros casos. Pero esto se une también a lo siguiente, al tema de que la humanidad hace unos 10.000 años, 10.000 en unas regiones como la Mesopotamia, empezaron a organizar ciudades. Era el 1 por 1000 de la humanidad que estaba en ciudades. Fueron creciendo después en Egipto, en la India, en la China, llegó a Mesoamérica, a grandes ciudades. Teotihuacán, 100.000 habitantes en el siglo IV, una de las más grandes ciudades del mundo. Una vez estaba con una profesora en Budapest, que era inglesa. Me dice, usted viene de México, el Nuevo Mundo. Y le digo a la profesora inglesa, ¿el Nuevo Mundo? ¿Qué había de gran ciudad en Inglaterra en el siglo III de nuestra era común? Había unos dólmenes y menires amontonados, pero no había ni una ciudad. Yo le digo, en México, en el tercer siglo en México, había una ciudad de 100.000 habitantes. Me quedo mirando. Y entonces yo dije, podemos ser pobres, pero no nuevos. Pero el Neolítico está terminando. Hace unos 5 o 6 años se le daba la cifra de que ya el 50% de la humanidad está en ciudades de más de 3.000 habitantes. Ha terminado el Neolítico. ¿Qué significa? Que la mayoría de la humanidad es urbana. Entonces el Homo sapiens se ha transformado en un Homo urbanus, un ser urbano. Y entonces, mire qué interesante ser una universidad de una ciudad, pero no tomar la ciudad como un infierno, sino como el lugar que va a empezar a vivir la humanidad para siempre. Y por lo tanto, qué interesante sería hacerla de objeto de todos nuestros estudios y hacer de esto una sociedad, una universidad de la ciudad de México, con estudios urbanos en todas las materias. Digo, sería interesante empezar cosas así. Hay ingenieros urbanos, derecho urbano, psicólogos urbanos, hay historiadores urbanos, lingüísticas urbanos, filósofos de la ciudad, hay todo. Muy interesante. Nuestro lema es, nada del humano me es extraño. Le podríamos agregar, para que se interprete, siendo lo humano urbano, porque ya somos posteriores al Neolítico, entonces nada de lo urbano me es ajeno. Y entonces, en vez de ser una universidad más, con nuevos métodos pedagógicos, con nueva conciencia social y demás, tendríamos también una peculiaridad que no tiene ninguna otra universidad. Sería muy interesante, pero, en fin, el rector es un pobre servidor y sabe que hay consejos comunitarios y no se impone ninguna idea. Y la ciencia en serio,
es por el consenso argumentativo de los participantes, simétricamente participantes en la comunidad científica. Todos somos iguales cuando estamos ante el saber, y el más simple estudiante puede tener la idea. Einstein era joven y por eso pudo entender la síntesis de distintas cadenas argumentativas, pero Einstein era profundamente humilde, porque él sabía que avanzando 10 en el saber, sabía que había 100 que ignoraba. Y cuando avanzaba el 100, sabía que había 10.000 que ignoraba. Porque cuando usted conoce algo, conoce más todo lo que ignora. Entonces los ignorantes son los que creen saber. Y solo los grandes sabios saben que saben muy poco, aunque sea el mejor de la época. La ciencia domina. Pero además estamos en una ciudad, en una edad postneolítica, pero sin embargo todavía no del todo postcolonial. Es decir, este valle fue invadido. Decimos el descubrimiento de América. Y los que estaban aquí no habían descubierto América, eran parte del paisaje junto a las arenas y las palmeras de la playa. Hacía 35, 40 mil años que el ser humano estaba en estas tierras y había descubierto América. Es una falta de respeto ética y científica hablar del descubrimiento de América. Invadieron este continente hace 500 años. Y nosotros, muchos, somos los hijos de los invasores, e hijos de los pueblos originarios y los invasores que son los mestizos, y peor todavía, cuando trajeron a los afro del África, campesinos del Sub-Sahara, que los ingleses, portugueses y demás trataron como esclavos y los vendieron en nuestras tierras como animales. Estas razas que son constitutivas de nuestro pueblo, sin embargo, todas, aún los criollos blancos, eran coloniales. Y por eso entonces que hay que entender que la gesta de Hidalgo no ha terminado. Es la primera emancipación más o menos fracasada, pero viene la segunda. Y una cosa, Hidalgo, lo mitificamos, lo ponemos sobre un pedestal. ¿Por qué no lo historificamos un poquito? Ustedes se dan cuenta lo que significó para Hidalgo un cura que tocaba la campana para llamar al ángelus y a la misa. Clantan, toca la campana, pero para organizar un ejército de la emancipación. Le debió costar al pobre Hidalgo. Lo entiendo. Espero que no me vaya tan mal. Porque a él le cortaron la cabeza y se la pusieron 10 años para atemorizar al pueblo. Miren qué cosa, qué terrible, qué brutal. Hablan de violencia a veces. Qué brata. Eso es Hidalgo. Y bueno, esta universidad tiene que tener el espíritu hidalguense de no ser colonia. Pero también hay colonialidad epistemológica. Significa ciencias coloniales que piensan con los criterios de los grandes países desarrollados del centro de Europa y Estados Unidos. Y sus criterios pasan por universales y son particulares. Tenemos otros criterios. Entonces también habrá que pensar en una emancipación científica de un colonialismo mental. Miren, le voy a
les voy a ser muy sincero. Un amigo de Berlín me escribe un mail anoche. Era un hombre bien de izquierda y ahora es profesor en la Freie Universität Berlin. Y me dice, viendo el vídeo de la universidad, vi que al final cantaron unos mariachis. Eso ya fue aterrador. Un mexicano en Berlín. Y me dice, no vaya a ser que tú seas como Fausto, que vende tus almas al demonio. Le voy a responder esta tarde. Y le voy a decir, mire, yo no lo pagué al mariachi, me lo he decir. Y ese mariachi, paradójicamente, tiene trompetas que parece que viene de Maximiliano y de Viena. Así que es bastante universal. Y tiene un ritmo nuestro, de nuestro pueblo. Pero mire, el coro cantó el canto de la alegría de Beethoven. Y luego vino el mariachi, hubo un poquito de los dos. Pero yo he estado en Bonn, en la pieza de Beethoven, donde él tenía un piano y compuso sus fantásticas sinfonías. Y tenía una pequeña ventana en un piano bastante usado y no muy bueno, porque él ya al final se quedó sordo y escuchaba la música sin necesidad del piano. Pero por esa ventana, ¿saben lo que él veía? El Rhin, el río Rin. ¿Y saben qué? Los campesinos bailando por la vendimia. Y eso le inspiró la gran canto de la alegría. Unos campesinos. A Beethoven, él no lo hizo en una ópera ante gente con corbata moñito, sino que lo hizo ante el pueblo. Entonces, entre el canto de la alegría del coro y el mariachi, dos pueblos, el pueblo alemán y el pueblo mexicano. Eso es horrible, compañero. ¿Cómo va a ser horrible si es expresión de un pueblo? Estamos a ese nivel, que solo lo europeo norteamericano es lo universitario y lo demás está fuera de la cultura universitaria. Eso es un error de colonialismo epistemológico, no digo mental. Epistemológico, en digo, significa científico. No saben el lugar de América Latina en la historia universal. No saben cuál es la tradición del pueblo. No saben cuáles son los usos y costumbres del propio pueblo. Un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, pues lo metemos preso si es culpable. Y entonces me dice un campesino, mire, se quedan dos familias muertas de hambre, la del asesino y el asesinado, porque el otro pasa al reclusorio. Y en el reclusorio, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Saben lo que hacen nuestros pueblos originarios? Cuando alguien mata a otro, lo primero que tiene que hacer es trabajar la tierra del muerto. Puede decir que la familia del muerto, que está triste porque este hombre le mató al muerto, lo ve que cada mañana llega a trabajar la tierra de la familia y lo está alimentando. Entonces, después de 10 años que lo esté alimentando, pues ya lo tiene que quedó reeducado. No hay palabra para la palabra prisión. Se llama reeducación. Entonces, ese derecho es más avanzado que el derecho moderno, porque el nuestro es individualista y tiene un sentido del castigo personal, en cambio ellos tienen un sentido comunitario del castigo, y me gustaría entrar entonces a discutir esto en filosofía del derecho, con quien quiera, Kelsen, Habermas, Karl Schmitt, o los grandes teóricos como George Agamben o demás, que son los que más o menos tratan las cosas que yo trato. Bueno, esta es otra idea. Vamos a estar avanzando porque no los quiero tener demasiado tiempo. El Homo urbanus
se transforma en algo más ahora. Es un ser humano urbano que está en el ciberespacio. Inevitablemente tenemos ahora el mundo electrónico. Esto es más que la revolución industrial. La revolución industrial puso máquinas al proceso productivo, pero ahora la electrónica le ha puesto un instrumento tremendo de gestión de los datos a todas las ciencias. Entonces les digo a los compañeros que acaban de entrar a la universidad, entren con la puerta ancha. Hay que entrar a la computación desde el primer día. Si no tienen para poder comprar una computadora pequeña, pues vénganla de la universidad, y si no hay, pídanla para que haya una computadora común. Pero si no, a un tío, una tía, a un abuelo, a alguien, dígale que les regale alguna aunque sea pequeña. Hay que comenzar desde el primer semestre a acumular todo al nivel computacional. Es decir, la Tierra tiene primero una atmósfera, después tuvo una biosfera, que fue como una partícula de vida, después tuvo una noósfera, que fue el ser humano ocupó toda la Tierra, y ahora tenemos el ciberespacio, que es la comunicación electrónica. Esta universidad tiene que hacer que todos sus alumnos dominen los medios electrónicos. De por sí eso ya es hoy una profesión y es fundamental. Y para terminar, el espíritu que yo creo que debe reinar, no solo en esta, en todas, pero especialmente en esta, después de la crisis que ha tenido. Y entonces hay ciertas palabras que ahora van a resonar fuerte. El espíritu de una universidad debe ser fraterno. Maestros y discípulos somos hermanos. Fraternidad. Unos saben más y otros menos, por eso venimos a la universidad. Pero la dignidad es igual. Y nadie puede faltarle la dignidad del otro, sea alumno, sea profesor. Lo único instrumento que tenemos, si no es sacar la pistola, son argumentos. No hay más, porque lo demás es... Tiene que ser una fraternidad inteligente y científicamente estructurada. No estamos queriendo una universidad, permítanme, patito, fácil, que salga la gente rápido. No, vamos a exigirnos, alumnos y profesores, vamos a exigirnos en la disciplina, porque la amamos para aprender, en la puntualidad, en el preparar bien los cursos, en el estudiar las exigencias, en cumplir con los exámenes, en hacer todo eso que es la universidad. Tenemos que elevar el nivel. Yo he sido profesor por semestre en Harvard, en Duke University, en Chicago, en Cal State. No les nombro todos porque son como 20 en Estados Unidos, pero además en Frankfurt y en París. Pues sí que conozco. Y yo le digo muchas veces a mis alumnos, para estar al nivel de Harvard, que no es ningún ideal, pero pongamos, ya lo usan, ustedes tienen que estudiar como los de Harvard, porque yo ya he sido profesor ahí. Pero si ustedes no estudian, entonces no somos Harvard, porque no está al nivel. Hay dificultades. Nuestra juventud no lee y además no sabe cómo ponerse para leer. Mire, en un encuentro que hubo en Madrid ante 1.500 personas, estaba Eduardo Galeano, gran equipo, ¿no? Y le digo, Eduardo, tengo que reconocerte una culpa, porque estuve ahí en Gandhi, saqué tu libro, uno de ellos, y me lo leí enterito, como 3 horas parado, y luego que ya me lo leí, ya lo dejé y no te lo compré. Entonces, mire lo que me refirió Galeano. Dice, lo del comprarlo no es el problema. Lo que sí me has desvalorizado es que lo hayan leído de pie.
pero estaba tan bueno que ni me senté, lo cual era un honor a Galeano. Pero él lo tomó a la vuelta y dice, cuando yo leo un libro, me siento en un sillón, guardo silencio. Claro, pobre Galeano, se fuma un cigarro y lo lee con una pasión paciente. O decir, le da tiempo. Y lo hace en silencio. Ahora ustedes miran, es que ¿dónde yo busco silencio en mi casa si el perro está ladrando y la hermana está gritando y la calle? Bueno, búsquense algún lugar, pero no crean que van a hacer milagros leyendo en cualquier lado porque entonces van a leer mal. Tiene que cambiar de estilo de vida, pero dentro de la fraternidad que vamos y debemos crear en la universidad. Yo el pasado lo borro. Además, como no he estado, sino enterándome, lo borro. Yo no pienso hacer ningún juicio sobre el pasado. Que lo hagan las víctimas. Y eso tienen derecho. Yo no. Y a los compañeros que no están hoy aquí, le tenemos que decir, hermanos, somos parte de una misma universidad. Mi espíritu es completamente fraternal, racional, dialogante y participativo. Mucho de democracia y de democracia representativa, pero está en crisis. La verdadera democracia, la del origen, es la participación. Es una democracia participativa. Y esta universidad tiene por ley y por reglamentos internos el ser una democracia participativa, porque el consejo de la universidad es el pleno poder. Algunos lo toman como un peligro, temen la democracia, pero otros creemos que es un modelo de universidad muy importante. Por lo tanto, no me alargo más y digo, ¡viva la Universidad Autónoma de la Ciudad de México! Autonomía, educación y libertad. Arriba, arriba, la autónoma de la ciudad. Can you say?